Estamos de vuelta en hora 13, gracias a todos los que nos escuchan a través del Facebook Live de hora 13 y de HG Radio. Y siguiendo con más información en esta revista educativa e informativa, seguimos teniendo picos de contagios del COVID-19. Esto es preocupante y para prestar atención, no alarmar. Algunas personas están hablando de colapso y escuchaba al doctor Alejandro Báez, que es el director ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel para, para el combate al coronavirus COVID-19, decir de que no se puede hablar de colapso del sistema de salud en República Dominicana. Lo que se debe de hablar es eh, eh, de que está estresado o se está estresando el sistema de salud. ¿Por qué? Todavía tenemos capacidad de aguante en el sistema de salud, es decir, la ocupación me parece que está en un 51%, vamos, de las camas disponibles. En sentido general, a nivel nacional, eso no quiere decir, por ejemplo, en el Distrito Nacional la ocupación está mucho más alta, por ser, o en Santo Domingo, mejor dicho, la ocupación está mucho más alta por ser uno de los focos de más contagio en la República Dominicana. Vamos a buscar esta información en la propia cuenta de salud pública. Yo a las personas que me hablan alarmado con estos picos de contagio, lo que les digo es que mientras las autoridades tomen decisiones basadas en el método científico, basados en lo que dice la evolución de los datos epidemiológicos, yo me siento tranquilo. Recuerden que estaban planificadas 4 fases de la desescalada económica y nos paramos en la 2 y no se pasó a la 3, a pesar de que habíamos llegado a los 14 días, que precisamente ese es el tiempo en que se ven las variaciones de los datos epidemiológicos. No se pasó a la fase 3 porque se fue prudente, se vio estos picos de contagios, entonces nos detuvimos en fase 2. Y ojo, porque aquí hay mucha gente que lo que está en política le importa un bledo la vida, la salud de los dominicanos. Aquí hay mucha gente que lo que está pensando en el 5 de julio, pero hay vida después de julio. Va a ganar de julio, pero hay decisiones que se tienen que tomar ahora con mucho cuidado. Por ahí he escuchado participación ciudadana hablando de que el gobierno crea pánico con sus informaciones sobre el COVID. Señores, la pandemia es real, no es una epidemia local en República, es una pandemia, las pandemias son globales. Y ahora sale en el país, lo puede buscar en el periódico El País, lo puede buscar usted mismo. Hay lugares donde han tenido que restablecer las medidas de distanciamiento social. Países como Surcorea, que manejaron bien la crisis, Alemania y otros países como Australia también. Aquí en la región, en Latinoamérica, Costa Rica, después que manejó de manera magistral la pandemia del nuevo coronavirus por el tema de la inmigración ilegal, están teniendo problemas actualmente. Hay países que, como he dicho aquí, no me cansaré de decirlo, y el primero que habló del riesgo que representa Haití con este tema, tanto para los mismos hermanos haitianos como para la República Dominicana, fue Volker que trajo ese tema aquí por primera vez, creo que en los medios dominicanos. En Haití no sabemos lo que está pasando con el COVID, porque no hay estadísticas fiables sobre eso. Hay países que están hablando de segunda ola. Eso es discutible porque, por ejemplo, en Estados Unidos no se ha llegado a una meseta de la curva de contagiados y a un declive para hablar de segunda ola. Hay un consenso sobre los expertos en Estados Unidos de que todavía están en la primera ola. Pero ustedes pueden buscar que en América estamos teniendo picos de casos diarios. O sea que el riesgo es real. Esto no se trata de crear pánico. La pandemia es real. No es un plan maquiavélico del gobierno, no olvídese de eso. Lea periódicos internacionales. Y esa actitud de participación ciudadana es irresponsable.
El gobierno aquí ha dicho que va a haber elecciones sí o sí. La Junta ha dicho que va a haber elecciones sí o sí. El Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que va a haber elecciones sí o sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tildar de creación de pánico un hecho que lo estamos viendo con la cara en el mundo? Y aquí sabemos que la gente se relajó. La gente se relajó cuando empezamos el plan de desescalada económica. Todo muy bien en la fase de uno, todo el mundo usando mascarilla, etcétera. Quizás porque todavía estaba ese miedito, pero en la fase 2, yo vi a gente subiendo fotos, caminando en el mirador, o cogiendo para la playa, celebrando cumpleaños y vamos a juntarnos. Entonces, la percepción de riesgo del dominio, y eso es algo con lo que no se contaba en la fase 2, que la percepción de riesgo sobre esta situación del dominicano se redujera a unos niveles que se produjera picos de aumento en los contagiados. Aquí están los datos suministrados hoy por el Ministerio de Salud Pública. Recuerden que ellos publicaron hoy los datos epidemiológicos sobre el COVID-19 a un corte del día de ayer a las 6 de la tarde. Este es el boletín especial número 96. Dice muestras procesadas, 130.745. Para ese boletín se procesaron 1970. Esto también es importante. Se ha aumentado la cantidad de pruebas. Y aunque Ito Bisonó, candidato aliado al PRM, cuestionó que supuestamente el gobierno, cuando se sometía una solicitud de extensión del estado de emergencia en el Congreso Nacional, Ito dijo que era el gobierno manipulando la cifra para que se aprobara el estado de emergencia. Pero ya no hay una solicitud de extensión de estado de emergencia en el Congreso ahora mismo, pero seguimos teniendo pico de contagiados. De toda esa fábula política, déjenla por otra cosa, ¿no? Esto es serio, son vidas humanas. Lo he dicho aquí, lo he repetido, lo voy a repetir todos los días. En Brasil se están enterrando a los muertos por COVID en fosa común. No podemos dejar que aquí pase lo mismo por intereses políticos. La salud de los más de 10 millones de dominicanos, he dicho aquí en reiteradas ocasiones, es más importante que los intereses políticos de un grupo o partido. Estamos teniendo picos de contagiados y en todos los países donde se ha iniciado un plan de desescalada, en casi todos los países han tenido picos de contagio. Pero se están tomando decisiones sobre la base en República Dominicana. En Estados Unidos no. Hay una controversia ahora porque el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que mandó a dejar de hacer pruebas simplemente para que no salieran los casos de contagio. Y ahora le han caído encima al presidente de los Estados Unidos. Pero también en ese país, cuando los propios asesores del presidente de los Estados Unidos, Anthony Fauci, recordémoslo, este experto en estos temas, asesor de la Casa Blanca, le recomendaba una cosa al presidente Donald Trump, él hacía otra, porque Donald Trump está tomando decisiones políticas de cara a una reelección que no le veo éxito, lamentablemente. Pero aquí en República Dominicana se están tomando decisiones sobre la base de lo que dicen la ciencia y los expertos, como el doctor Alejandro Báez, que recomendaron no pasar a fase 3 porque no estábamos preparados. Siendo prudentes, porque aunque se tiene controlado, y lo vamos a ver aquí en los datos que tengo, aunque se tiene controlada la positividad, que es la proporción, recuerden, de los casos positivos de las pruebas COVID que se hacen. Se mantiene controlada la positividad, la letalidad entre la más baja de la región, pero hay una realidad y es que estamos teniendo picos de contagio. Y eso no es un invento del gobierno, señores. Es que la gente se relajó. Y eso pasa en casi todos los países donde se ha empezado la desescalada. Y países como China, que habían ya, digamos, tenido éxito en el combate contra la pandemia, están tomando medidas restrictivas.
por nuevos brotes que empezaron con casos importados y ahora son brotes comunitarios. Corea del Sur, probablemente uno de los países que mejor manejó la pandemia, por la gran cantidad de recursos que dedicó a hacer pruebas, pero también es un país que tenía experiencias previas del SARS, las epidemias del SARS en el 2012 y MERS en el 2012. Está teniendo casos de contagio y han tenido que volver para atrás medidas restrictivas. Entonces, ¿por qué en República Dominicana? Porque hay sectores que lo que están enfocados en política, ¿por qué el gobierno va a ignorar su responsabilidad de salvar vidas? No, para nada. Aquí va a haber elecciones, no hay discusión con ese tema. No hay discusión con ese tema. Ahora, las medidas que se tengan que tomar para evitar que aumente o que la propagación del virus sea tan rápida que haga colapsar, sature nuestro sistema de salud y lo haga colapsar. Eso es lo que tenemos que evitar por encima de quien sea. Y los que están aspirando a gobernar este país deberían tener la misma posición, que si creen que van a ganar, ese problema le va a caer en la mano. Porque aquí va a haber un cambio de gobierno el 16 de agosto, ya sea un cambio de presidente el 16 de agosto, ya sea el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, u otro, pero el problema persiste. Si ustedes no quieren entender que la vida humana es más importante, por lo menos entiendan que este es un problema de mediano y largo plazo. La crisis sanitaria y la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Ustedes tengan posiciones más objetivas, porque si esto se descontrola, el gran problema lo va a tener el próximo gobierno que venga, sea quien sea. Yo soy de opinión que debería bastar con el argumento de que la vida es humana, la salud de más de 10 millones de dominicanos es suficiente. Usted tiene posiciones objetivas con esto. Pero si eso no basta, si usted que me está escuchando, su interés es alcanzar el poder, por lo menos piense que esto es un problema, que si usted gana o su grupo gana, esto es un problema que le va a caer en la mano. Ahí le estoy dando dos argumentaciones para que seamos sensatos con esto. Pero termino de dar los datos de este boletín. Casos confirmados por pruebas PCR solamente. Recuerden que hay pruebas rápidas para las seguras, y las que se dan en estos reportes son las PCR. 27.936. Estamos leyendo el boletín número 96 que dio hoy el ministro de Salud. Defunciones totales, 675. 6 nuevas para este boletín. Recuperados 15.551, casos activos 11.710, descartados 102.809. La tasa de letalidad, como dije, se mantiene baja, 2.42%, y la positividad, aunque aumentó un poco, se mantiene controlada por debajo del 20%. Está en 19.96%, pero está aumentando en relación con la fase 1 y la fase 2. Entonces, por eso que se está tomando las precauciones del lugar. El doctor Alejandro Báez también dijo algo que a mí me agradó en un programa mío esta mañana. Él decía que él como experto, como científico, como médico, va a recomendar que las decisiones se tomen por demarcaciones geográficas, pero además de esto también por sectores productivos. Aquí preguntaba doña Jenny, vamos a ver si está en sintonía, preguntaba doña Jenny que qué va a pasar con el tema de los vuelos y el turismo, que el sector turístico está preparado para abrir sus puertas en julio, pero eso estaba basado en el plan de desescalada de las 4 fases, 14 días cada uno. Como ustedes saben, nos paramos en fase 2, pero aquí el doctor Alejandro Báez está diciendo que va a proponer como experto, como técnico, como profesional del área, que las decisiones se tomen, y eso es lo que decía yo en programas anteriores, que el plan de desescalada no era palabra de Dios, sino que los datos epidemiológicos es que dicen
qué es lo que tenemos que hacer, aunque eso implique que variemos el plan. El doctor Alejandro Báez esta mañana decía que iba a recomendar que se tomaran esas decisiones por demarcación geográfica y por sector productivo, dependiendo de las particularidades de cada cual y dependiendo de lo que nos dicen los datos epidemiológicos de la evolución de la epidemia del coronavirus en esas demarcaciones y sectores productivos. Como saben, y aquí yo lo traté, una de las medidas que me gustaría que tomaran en cuenta las autoridades es la planteada, por ejemplo, están siendo creativos los países. En Nueva Zelanda, que ha sido uno de los países más exitosos con este tema, Nueva Zelanda, su primera mandataria, propuso incentivar el turismo entero. Vamos a hacer una semana laboral de 4 días y vamos a incentivar el turismo interno para activar las ruedas del turismo. En República Dominicana me gustaría ver ideas creativas como esta. Pero también hay que tener cuidado con esto, porque como dijimos en programas anteriores, ya se tiene previsto, esto puede variar, pero se tiene previsto tener vuelos de distintas ciudades, vuelos normales o vuelos ordinarios de distintas ciudades del mundo como España y otras, desde la primera semana de julio. Repito, esto puede variar, pero ya se tiene previsto al aeropuerto de Punta Cana. Escuché otros aeropuertos también. Entonces, es importante tener cuidado con esto porque, como dije, en países donde volvió un brote de contagiados, como China, como Alemania, la misma Nueva Zelanda, empiezan por casos importados. Recuerden que esto es un problema mundial. Por eso yo digo que incluso cuando se tenga la vacuna, los países ricos son a los primeros que les va a convenir hacer que la misma llegue a los países pobres, porque no hay manera de acabar con este tema si no lo eliminamos de todas partes del mundo. Soy de los que piensan que una vez se desarrolle la vacuna, todos los países del mundo, sobre todo las grandes potencias, van a hacer esfuerzos para que la misma llegue de manera rápida y oportuna también a los países pobres. Pero importante tener cuidado, hay que recordar porque hay un debate que si salvar vidas o la economía. Yo lo que digo es que hay que tener un balance entre ambas cosas. Primero, salvar vidas. República Dominicana dejó claro que salvar vidas es su prioridad número 1 y eso me agrada. Eso es lo correcto. Países como Estados Unidos, lamentablemente sus líderes o el gobierno del presidente Trump pareciera haber escogido la economía o las elecciones, en su caso la reelección que tiene planeada para finales de año. Pero en República Dominicana se escogió salvar vidas. Pero eso no quiere decir que tú descuides la economía a un nivel en donde precisamente porque dañaste la economía, entonces se afecte la vida de las personas. Lo que hay que buscar es ese balance adecuado. Por tanto, una de las industrias que urge empiece a reactivarse es el turismo porque es la segunda, muchos de ustedes saben, la segunda fuente de ingreso de divisas de la República Dominicana después de las exportaciones. Por lo tanto, queremos ver y hemos prometido, vamos a tener aquí a un funcionario, un alto funcionario del Ministerio de Turismo, a hablarnos de cuáles serán esas medidas en el sector turístico para empezar a reactivar. Vamos a tenerlo inmediatamente, se aprueba el protocolo que se está discutiendo, que lo tratamos aquí también en un programa anterior, inmediatamente sea oficial ese protocolo en el sector turismo, vamos a traer aquí a un alto funcionario de ese ministerio a que no los explique. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve con más en Hora 13. Queremos estar más cerca de ti. Es por esto que hemos diseñado un espacio para interactuar, para conocernos mejor y donde puedas acceder a nuestra propuesta legislativa. Además de que podamos conocer tus inquietudes y aspiraciones.
La manera de hacer política ha cambiado y es momento del relevo generacional en la República Dominicana. Accede a Porque sí es posible.